Bienvenidos al Buen Árbol. Este es nuestro episodio número 3. Estamos viendo las parábolas de Jesús y hoy vamos a hablar de una parábola cortita y a veces poco conocida, que son las parábolas de el hombre que quiere construir una torre y el rey que va a la guerra. Está conmigo mi esposa, la pastora Natalia Paz Contreras. Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy día vamos a ver una de las parábolas que para mí más me complica porque tiene que ver con las matemáticas. Entonces, para los que somos humanistas, es un tema que no pensamos encontrarnos mucho en la Biblia, pero está muy presente también. Sí, alguna vez escuché un sermón o algunas aplicaciones de parábolas con unas largas tablas de conversión en torno al valor de los talentos, los ciclos de plata. Para que somos más del área humanista o artística, es un área con la que no estamos muy familiarizados. Sin embargo, es bueno que hoy día prestemos atención a esto que nos habla el Señor en esta parábola y que tiene necesariamente que ver con el cálculo, con calcular un valor. No va a ser la única parábola del Señor Jesucristo que además emplee figuras numéricas, sí, matemáticas del reino. Sí, de hecho están presentes en muchas de las parábolas. La figura del Señor que pide cuentas, la figura de los talentos que tiene que ver con plata al final, con dinero, está muy presente también en las enseñanzas y en las parábolas de Jesús. Hoy día vamos a ver una que está en el libro de Lucas. Esto está en Lucas 14 y vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que acabamos de leer, que está en Lucas, si tú miras tu Biblia y tienes una Reina Valera en la mano, por ejemplo, vas a encontrar que aparece con un subtítulo que tiene que ver con el costo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Y es interesante porque es una reflexión que poco hacemos en realidad. ¿Sí? No nos gusta pensar mucho que seguir a Cristo tiene un costo. ¿Sí? Y vivimos amparados en un evangelio que es de gracia. Sí, y gloria a Dios por eso, disfrutamos de esa gracia. Pero a veces mirar demasiado hacia un sector nos impide ver el resto, ¿cierto?, del panorama. Sí. Y esta enseñanza a veces está muy distante de lo que habitualmente se predica o se comparte en torno al evangelio. ¿Sí? Así es. Y hay versiones que hablan de esto como el costo también del discipulado. ¿Sí? Y esta perspectiva se toma en realidad de los versículos anteriores. Si tú te das cuenta, este versículo, esta historia, comienza un poquito atrás, unos versículos más atrás, el versículo 25. ¿Sí? Dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo les decía ese día a la iglesia cuando predicábamos esto, que esta era como una especie de sedazo de Jesús, como un colador, ¿cierto? Sí. Porque venía una gran multitud siguiéndolo. Jesús había hecho un par de milagros, de obras en el mismo capítulo. Viene haciendo milagros Jesús, y entonces mucha la gente que le sigue. ¿Sí? Entonces él hace una especie de filtro en torno a la multitud que le sigue. Volvemos a reflexionar en torno a la multitud y el momento de fama del Señor Jesucristo, el momento de milagros, el momento de sanidades, el momento de multiplicación, de liberación de endemoniados, el momento de fama del Señor, y luego los costos, ¿sí? El evangelio es cruz, el evangelio es renuncia. El Señor mismo nos va a llevar a través de su ejemplo y también de su proclama, de su predicación, como en este caso, a entenderlo, ¿verdad? A entenderlo. Y el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, y estas paradojas constantes, estos valores del reino, como venimos hablando, que están invertidos, ¿sí? Nada es lo que parece, no es lo que esperaríamos, ¿verdad? Y seguir a Cristo
tiene un costo. Sí. Y con esto en mente, con esto del que no aborrece a padre, madre, hermano, hermana, hijos, hija, esposa, y asimismo incluso no es digno de seguirlo, entramos en esta figura de la parábola. Y aquí hay un tema, porque el aborrecer en este contexto es amar menos. Así es. Sí. El que no ama menos. Entonces tiene que ver con una prioridad, tiene que ver con una posición de Cristo, una posición de Jesús en nuestra vida. Está por encima de estas cosas que son centrales y que son importantes para nosotros, para la mayoría de nosotros. La familia, el papá, la mamá, los hijos. Sobre todo en una cultura, recordemos que Jesús está inserto en este momento en una cultura que es patriarcal, donde la familia, los padres tienen una posición importante dentro de la vida. Entonces te está hablando de darle más importancia, ¿sí?, a Él, a Cristo, a sus enseñanzas, que a estas cosas que son tan importantes incluso en nuestra sociedad de hoy. El Señor va a romper otra vez nuestra estructura moral. En un contexto similar, el Señor también va a decir, no he venido a traer paz sino espada. Sí. ¿Sí? En un contexto muy similar a al que estamos analizando esta tarde. Porque de buenas a primeras, palabras como esta, el que no deja padre, madre, hijo, esposa, es alarmante, rasgamos vestiduras, ¿verdad? Sí. Rompe nuestra moral y sale nuestra superioridad moral. ¿Qué? Sí. ¿Qué está diciendo Jesús? Sí, sí. Esto nos suena muy rompedor, muy fuerte, demasiado duro de asumir. Sin embargo, constantemente en nuestro andar cotidiano cristiano, sí superponemos la familia, los hijos, la esposa a el servicio, a la búsqueda, al abrazar las enseñanzas de Jesús. O vivir el evangelio, ser discípulo. Sí. Sí, entonces decimos, pero ¿cómo? ¿Cuándo yo hago tales cosas? Sí, la verdad es que no estoy hablando de afectos, estoy hablando de a veces cuando ocupamos estas cosas como excusas para servir al Señor. Sí. Entonces te excusas, por ejemplo, en cosas como responsabilidades familiares, o te excusas en vínculos familiares que te impiden servir al Señor. Así es. Te excusas en el trabajo a veces también, ¿no? Sí. Que tengo que preocuparme de mi familia y no hay espacio para Dios en tu vida. ¿No? Si yo creo, soy discípulo. Pero si no hay tiempo para relación con Jesús, entonces no eres discípulo. Exacto. Porque de eso está hablando el Señor, y es súper crudo. Y la figura que usa del hombre que quiere construir una torre y se sienta a calcular antes de hacerla, señala que este hombre que no calcula, finalmente va a generar la burla de los demás. Y entendiendo la cultura en la que el Señor estaba, el tema de la honra y la burla es algo relevante para quienes están escuchando. Nadie quiere ser avergonzado, nadie quiere ser objeto de burla. Así ¿sí? es. En la cultura de la honra, esto era lo peor. Sí. Era lo peor. Ser escarnio, objeto de burla, era lo peor, la peor humillación. Entonces, entendemos que esto tiene un valor social súper profundo para quienes están escuchando esta parábola. Sí, entonces, para quienes están escuchando, el seguir a Cristo y no calcular los costos iba a tener una deshonra. Iba a ser una deshonra, sí. Iba a tener un costo social para ellos. Tiene un costo servir a Jesús desde lo social. También tiene un costo renunciar, abandonar el camino, renunciar a la fe, caminar zigzagueando en el Evangelio igual. Genera una reacción en nuestro entorno, una reacción en la familia, una reacción. Es algo que merece burla o es digno de burla o socialmente es objeto de burla, esa es la palabra. Sí. Me gusta mucho cómo esta reflexión también nos lleva a poner sobre la mesa las distintas realidades que hay entre discípulos. Porque a quienes hemos nacido en el Evangelio, ¿verdad? O nos rodeamos, tenemos un contexto social cristiano evangélico, nos es más difícil entender estos costos de seguir al Señor, porque probablemente tengamos familias que sirven, como es mi caso, padres, venimos hasta abuelos que han servido toda la vida, nos hemos rodeado de cristianos, de otros discípulos, ¿sí? Personalmente incluso estudié en colegios confesionales, entonces hay una realidad que me presenta el Señor y no entendía de buenas a primeras, ¿verdad? Pero sí hay parte importante de nuestros hermanos, de nuestra familia de la fe, que no viene de nuestros contextos sociales cristiano-evangélicos, cristianizados tan profundamente. Algunos primera generación de creyentes en sus casas, ¿sí? Que seguir al Señor les ha significado espada, cortar vínculos familiares profundos, en algunos casos padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas, ¿sí? El círculo más íntimo. Gloria a Dios por aquellos que hemos nacido en
una cristiana, de familia de servicio, entendemos la obra del ministerio, pero hay quienes no. Para estas personas en especial también es esta parábola. Bueno, finalmente estas palabras de Jesús en torno al hombre que construye la torre y tiene que sentarse a calcular antes, lo tenemos muy integrado a las cosas cotidianas. Siempre lo decimos, hay que calcular antes el Señor. Y es bueno, es una buena aplicación. Pero el Señor lo que nos quiere decir a través de esto es que decidir por Él también requiere que sea una decisión consciente. ¿Sí? Que evaluemos que tiene un costo seguir al Señor. Evaluar esos costos, evaluar que hay cosas que dejar, que hay relaciones que abandonar, que el Señor efectivamente tiene que ocupar un lugar primordial en la vida del discípulo. El que sigue al Señor, el que va a ser digno de Él, vamos a decir, es alguien que ha dejado todo, que ha puesto a Jesús en el primer lugar. Sí. Y eso va a tener sí o sí costos en la vida práctica. En la figura del hombre que construye la torre, el peso de no calcular el costo va a tener un resultado que es la burla pública, ¿cierto? Que es la exposición, el escarnio público, ser sujeto a burlas. Es un costo personal. Hay una segunda parábola en este mismo pasaje. Son en realidad dos parábolas en la misma historia, de los mismos versículos. Y la segunda es la del rey que va a la guerra contra otro rey, ¿cierto? Que tiene que calcular primero si su ejército va a poder contra el del adversario. Y cuando pensamos en la figura del rey, por lo menos a mí me salta la idea de que esto es algo comunitario, que también tiene un costo no solamente personal. En una guerra sufren no solamente los soldados, su familia, la nación, tiene otras implicancias. Y seguir a Jesús también tiene costos colectivos. Tiene costos colectivos, sí. Tiene costos familiares, costos con los amigos. En el fondo, cuando nosotros decidimos ir y rendirnos ante Jesús, esto implica cambios en nuestra casa, cambios en nuestra forma de vivir, cambios en la familia, y se traducen a veces en beneficios para la propia familia. Abandonar, dejar, no seguir al Señor también va a traer ciertos costos, a la inversa, ciertos perjuicios, vamos a decir, sobre el entorno. Entonces, también hay una perspectiva, vamos a decir, colectiva en torno a esta figura, pero también habla el Señor de esto de sentarse otra vez y calcular, entender que hay un costo, entender que no es algo sencillo de enfrentar. Me gusta también esta figura del rey que se rinde, que manda una misiva de paz, que se plantean acuerdos de paz. Me gusta porque también encierra algunas otras ideas en torno al rendirnos al Señor, cuando sacamos nuestra cuenta. Sí, y nos damos cuenta que nos falta para enfrentar. El valor del arrepentimiento, en definitiva. Exacto. Seguir al Señor Jesucristo tiene costos, ¿verdad? Y la invitación del Señor es el que nos despojemos de lo que nos ata al mundo y de lo que nos aleja de Dios, pero ¿cómo inicio? ¿Qué hago primero? Y el primer paso es el arrepentimiento, es la rendición, ¿sí? Es la comprensión de mis malas obras, la comprensión de lo que ocupa el lugar de Dios, la comprensión de que mis prioridades no están ordenadas bajo la lupa del reino. Y lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. Y el arrepentimiento es un fruto tan profundo y tan precioso. Me gusta muchísimo reflexionar en que la llamada de los profetas era a un pueblo al que le invitaban al arrepentimiento constantemente. Un pueblo que era el pueblo de Dios, que se apartaba del camino y que tenía que volver constantemente a Él. Y me gusta mucho hablar sobre esto porque creo que es un tema que no abordamos con la suficiente frecuencia, pero es necesario revisar y volver a arrepentirnos, ir al Señor, entenderlo. El reino de los cielos se ha acercado. Sí, tiene que ser también un ejercicio constante ante nuestra debilidad, nuestros errores, nuestra terquedad, nuestra manera de llevar las cosas, ante nuestras equivocaciones, nuestro mal andar, arrepentirnos. Finalmente hay un costo. El Señor nos está hablando de un costo y que debe calcularse, de que debemos ser lo suficientemente sabios o tener el hábito de calcular el costo de seguir a Jesús. Lo que Él nos propone es una figura rompedora en los primeros versículos que leíamos sobre esto del que no aborrece padre, madre, la familia, que no ama al Señor más que eso, no es digno de seguir. Y esto tiene
eco precisamente con la figura que también ahí está en Mateo 16, del que no se niega a sí mismo, no toma su cruz, ¿cierto? Necesitamos entender esa dimensión del Evangelio, ¿sí? Porque vivimos una generación de la posverdad, y entonces de pronto igual tenemos un Evangelio que ha sido trastocado por esto, por el mundo en el que vivimos, por nuestra propia generación y los discursos de nuestra generación. Entonces se ha construido, mejor dicho, un evangelio que es mucho más facilista, un evangelio que está centrado quizás en la emoción, ¿sí? En decisiones emocionales también. Y el Señor nos está hablando aquí de sentarse y calcular, que es una actividad completamente racional. Y tediosa quizás. Pero es algo necesario. El Señor nos está invitando a calcular los costos de seguirlo. Entonces, no podemos nosotros mirar el Evangelio solamente desde una perspectiva de las emociones, sobre si sentí o no sentí aquel día, escuché el sermón, sentí algo o no lo sentí. A veces vas a tener que decidir, hice mis cuentas, hice mis cálculos y en base a esos cálculos voy a avanzar. Sé que esto me va a costar tales cosas. Sé que esto me va a significar romper ciertas amistades, por ejemplo. Sé que esto va a tener costos en mis hábitos familiares, en mi manera de cómo he llevado la vida hasta ahora. Sé que va a traer una reestructuración. Hice los cálculos, sé que va a tener un costo. Me hace reflexionar mucho en torno a nuestra predicación. No podemos predicar para hacer sentir bien a quienes nos escuchan. Esto no hacía sentir bien del todo a quienes estaban escuchando. Así es la palabra del Señor, ¿verdad? Es una espada cortante. La palabra del Señor es una espada cortante y es la invitación a despojarnos del pecado que nos asedia. En Hebreos 12 es una decisión costosa y el Señor nos está invitando a calcular esos costos. Y por otro lado también me hace mucho sentido esta parábola en torno a los costos del servicio también, ¿sí? Porque de buenas a primeras no sé si esto tiene tanto sentido, tanta profundidad para alguien que está recién convirtiéndose, recién llegando al Señor, ¿sí? Creo que cuando estás conociendo a Cristo, si vienes del mundo, vamos a decir, todavía no dimensionan los costos en su totalidad y puede que incluso cuando estás recién convertido, estos costos no te signifiquen mayor problema. Uno corta, deja. Yo he visto esa radicalidad en quienes están recién convertidos. El primer amor que le dicen. El primer amor. Yo lo he visto. En radicales, en cortar, en cambiar amistades. Y esto pasa. Pero también me gusta reflexionar en torno a los costos que tiene para quienes deciden servir o tomar compromisos mayores con el Señor. ¿Sí? Porque esto de que, Señor, voy a hacer tal cosa, voy a servirte, quiero hacer, no sé, comprometerme con tal rol en el cuerpo. Pero luego enfrentas una adversidad, una prueba y quieres dejarlo. No calculaste el costo. No calculaste el costo. Entonces también es una invitación para aquellos que asumen compromisos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Con el servicio al Señor. Nos sentamos y calculamos los costos primero. Si bien hay toda una cultura, vamos a decir, o un hábito que vamos descubriendo conforme avanzamos en el Evangelio y vamos siendo enseñados. El peso de esto también está en quienes enseñamos y predicamos, como bien decías. El discipulado tiene que ir vinculado al cálculo del costo. Tiene un precio, hay algo que pagar, hay algo que debemos dar. El propio Jesús dice, así que cualquiera de ustedes que no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Si yo te digo que tienes que dejar todo lo que tienes para seguir al Señor, tal vez tú me vas a decir que soy exagerado. Pero si lo lees aquí y es el propio Jesús, estas son palabras que brotan de la boca del Dios encarnado, te tienes que dar cuenta que esto tiene un peso tremendo. Tiene un peso tremendo, porque no está diciendo el que deja 2 cositas por 2 días. No, el que se toma un tiempo de algo. Está hablando del que no deje todo lo que tiene. Tengo la sensación de que a veces nos olvidamos que a quien seguimos es a Jesús. A quien nosotros seguimos, quien es el modelo de lo bueno, lo perfecto, que marca el camino, Él lo dio todo yendo a la cruz. Es por lo tanto un camino que sus discípulos también estamos llamados a transitar, de alguna manera. Es un asunto de prioridades. Es un asunto de prioridades. Yo he escuchado a personas que postergan el servicio
justifican el no congregarse con los hijos, la maternidad, la crianza, el trabajo. Y el Señor está hablando justamente de eso. De eso. ¿Sí? Sí. Justamente de eso. Yo no dejo de ser mamá ni esposa por ser pastora, por ejemplo. Pecaría si lo hiciera. ¿Sí? Me voy a predicar, voy a dejar mi casa, voy a dejar mi esposo. Tampoco se trata de eso. Pero sí tengo que ser capaz de sacar de mi vida todo lo que ocupe el lugar del Señor. Sí. ¿Sí? Sin duda. Nos construimos ídolos, levantamos ídolos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y a veces nuestros ídolos están tan cerca que ni nos damos cuenta. Me llama la atención que en el versículo 33, cuando cierra precisamente esta intervención Jesús en torno a estas parábolas, habla de dejar todo lo que se tiene. Es una cuestión también de cosas. Sí. Es algo que posees. ¿Sí? Entonces igual hay una invitación allí a reflexionar en torno al valor que tienen las cosas en nuestra vida. Sí. Porque si hablamos de ídolos, las cosas quizás sean uno de nuestros más grandes ídolos. Sí, Las cosas, el dinero, lo que compramos o lo que queremos comprar. La comodidad, de las posiciones, la comodidad que de produce las posesiones, lo que poseo. Sí, entonces igual eso hay que reflexionarlo. Él es Señor, Él nos da. Y para nosotros que somos discípulos también tenemos que entender que lo que poseemos es de Él. Sí. No puede ser nuestro Cualquiera de Dios. ustedes que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo, y volvamos al ejemplo del joven rico. Sí. No pudo seguir al Señor porque no fue capaz de dejar sus posesiones. Sí. Siempre le damos al joven rico. Siempre decimos, oye, el joven rico, qué malo que era el joven rico. Todos somos el joven rico. De alguna manera todos somos el joven rico. Sí. Es una realidad. Conectaba yo esta parábola con la parábola del tesoro escondido, o el hombre que encuentra un tesoro en el campo. Porque yo, reflexionando en torno a esto, me daba cuenta que todo lo que nos pide el Señor es muy difícil de dar. Y probablemente no lo demos jamás si no entendemos el valor de tener a Cristo, el valor de encontrarlo a Él, si no entendemos el valor del Evangelio, el valor de la buena noticia, el valor de tener al Señor, que te pidan todo, es algo imposible de dar. Si no entiendes el valor que el Señor tiene. Que Él ya lo dio todo. Sí, y ahí tiene que también funcionar en nosotros, despertarse en nosotros un pensamiento vinculado a la gracia. Sí. Que al final, aunque lo demos todo, no es suficiente. El Señor decidió amarnos, perdonarnos, adoptarnos por gracia. Cualquier petición del Señor nos va a parecer pesada, nos va a parecer demasiado si no entendemos el valor de lo que es seguir al Señor. Si no entendemos todo el beneficio, todo lo bueno que trae el Señor, no vamos a poder darle nada de lo que Él nos pida, sea grande o sea pequeño. ¿Sí? Porque si dices todas las cosas de un hombre rico, claro, es difícil de dejar. Pero a veces nos cuesta incluso dar poquito. Así es. Sí. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y para dejar las cosas que tenemos que dejar para seguir al Señor, es necesario que lo miremos a Él, que miremos lo que Él entregó, que miremos el costo de nuestra salvación, que miremos al Cristo sufriente, que lo miremos al crucificado, que entendamos el precio de nuestra redención. Sí, es cierto. Así que les invitamos a tener también esta reflexión. Sí, amén. Calcular los costos. Sí, como bien mirando decía, al Señor. Mirando al Señor. Sí, y si los cálculos no nos dan, y si nos damos cuenta de que algo quizás no está no está cerrando muy bien desde los cálculos, si no vamos a tener lo suficiente para enfrentar esta batalla, me rindo. Sí. Enmienda de paz. Sí, Señor, quiero estar en paz contigo. Sí. Como este rey que envía la carta, se anticipa, se da cuenta que no puede contra el otro rey. Yo no puedo contra este rey. Todas mis obras, toda mi justicia, todo lo bueno que yo hago no es nada, Señor. Me rindo. Sí, amén. Sí, el Espíritu Santo también tiene que capacitarnos en esto, tiene Amén. que trabajar en nosotros. Amén. Sí, no es algo que podamos hacer, aunque lo intentemos, no lo vamos a hacer plenamente en nuestras fuerzas. Sí. Así que también tenemos que entrar en esa rendición. Amén. Para darle al Señor el lugar que Él se merece en nuestra vida y para rendirle a Él todo. Amén. Bien, cerramos así. Sí, nos encontramos en el próximo y último episodio de
la serie Parábolas del Buen Árbol, porque vamos a seguir conversando de las series del año, ¿verdad? Sí, así es. Nuestra idea es esta. Si tú estás siendo bendecido por esto, si lo escuchas, te invitamos igual a orar por esto. Sí, acordarte. Nosotros no calculamos muy bien el tiempo en esta primera temporada porque nos pillaron los asuntos, la vuelta de clase, el fin del verano. Pero sí vamos a encontrar el lugar para hacerlo de manera más constante o periódicamente en torno a los estudios y reflexiones que tengamos en Riva Chillán. Eres bienvenido, bienvenida a Rosa 793. Los miércoles a las 19:30 horas y los días domingos a las 11 de la mañana. Puedes seguirnos en Riva Chillán, Instagram, Facebook y por supuesto a través de YouTube. Sí, eres bienvenido y bienvenida. Sí, un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Chau, chau.